Pura carreta. Pura carreta. Pura carreta. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, un episodio muy especial que sigue en la línea de este gran conglomerado de podcasts que estamos haciendo, de estos carretazos historiográficos, esta mirada un poco más académica en Pura Carreta, en esta ocasión, desde nuestra profesión como historiadores, hablando de fuentes históricas. Precisamente podría decirse que hoy es aún más especial esta conversación, esta charla que vamos a tener, porque es una fuente, digámoslo, muy inusual, ¿sí? Que quizá algunos no consideren como tal, pero precisamente vamos a dar una discusión muy interesante sobre el cuerpo, performance, como fuente histórica. Para ello nos acompaña y hoy reemplaza un poco a Stewart y a Juancho, los habituales casters acá del podcast. Valentina, mi hermana, ella estudia licenciatura en inglés, nos va a estar acompañando en esta conversación. Entonces, ¿cómo estás, Valen? ¿Qué tal? Hola, súper bien, muy contenta de estar aquí, pues, acompañándolos en este episodio. Como saben, pues yo soy la hermanita, pero bueno, esperar lo mejor aquí. Bueno, y la conversación que vamos a dar hoy no sería posible sin el invitado pero tan especial con el que logramos tener esta conversación el día de hoy, como lo es Alejandro Velázquez, historiador de la Universidad del Externado en Bogotá, cuyo personaje drag se identifica como Dark Atenea. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal Bogotá? ¿Mucho frío? Hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, Bogotá, como siempre, con unos cambios horribles de clima. Ahorita está haciendo un frío terrible, pero no, ahí vamos. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. No, más felices estamos nosotros de poder tener esta conversación que, como venía diciendo, puede entenderse algo inusual, quizá hilar fino en este terreno de lo que de lo que son, mejor dicho, las fuentes históricas, pero nos parece muy pertinente hablar del dragquinismo como una herramienta útil para la historia, para nuestra profesión. Pero quisiera empezar preguntándote, Alejandro, ¿cómo llegas a ser historiador y aún más cómo llegas a ser un historiador drag? Bueno, yo desde muy chiquito quería estudiar historia. Yo creo que tendría, no sé, para unos 10, 11 años. Me interesaba mucho y yo tenía una enciclopedia de historia del Times, creo, viejísima. Y bueno, no, como que desde que era chiquito me parecía como el libro más interesante de la biblioteca, entonces como que elogiaba mucho y me fue interesando bastante. Me iba muy bien en sociales, veía pues algunos programas de History y de Discovery cuando eran pues más o menos buenos, antes de alienígenas ancestrales y eso. Y no, pues desde el principio, desde que era muy pequeño me interesó mucho. Digamos que afortunadamente mi familia, mis papás fueron los que me financiaron una parte de la carrera, nunca tuvieron como problema de que no, usted se va a morir de hambre, pues, ¿de qué va a trabajar? Y entonces pues tuve la fortuna de poder estudiar historia. Eso por el lado de la historia. Por el lado del drag, eso fue más reciente, fue principalmente, no, por unos amigos que veían el reality norteamericano de RuPaul Drag Race. Yo no entendía muy bien qué era la cosa, había escuchado el término drag antes, ¿sí? Pero no entendía muy bien el concepto, no entendía muy bien la escena, no entendía muy bien en qué consistía y por ahí entré, ¿no? Como consumiendo RuPaul. Yo diría que eso fue como en el 2018 más o menos. Y después ya progresivamente fui conociendo algunas drags de aquí de Bogotá, fui asistiendo a algunas fiestas, a algunos eventos y ahí fue donde poco a poco me fui animando a intentar hasta que en agosto del 2018
salí por primera vez, o mejor, saqué por primera vez a Atenea a la calle, que pues Atenea, que es mi personaje. Ok, súper, súper genial eso. Bueno, ya como para complementar, nos gustaría saber como tal qué es el drag queenismo, ¿sí? Ya sea desde un concepto personal o de un concepto ya como más estructurado que tengas y como cuál es la relevancia que tiene aquí en nuestro país, aquí en Colombia. Bueno, a ver, el dracuinismo es es solo un espectro del arte drag, ¿sí? Entonces, mejor voy a, digamos, lanzar una definición grande de qué es el drag. El drag es una forma de transformismo, o sea, es una forma de travestismo en el que una persona, no importa su sexo, su género o su orientación sexual, no importa si es heterosexual, si es cisgénero, si se considera trans, bueno, lo que sea, cualquier persona lo puede hacer, crea un personaje ficticio, le crea un nombre, le crea, a ser posible, digamos que una personalidad diferente, y lo que hace con este personaje es principalmente como una propuesta escénica, ¿no? Entonces, digamos que las drags sobre todo uno las puede encontrar en espacios de entretenimiento nocturno, por ejemplo en bares, a veces también en teatro, haciendo shows de lip sync, o sea, de fonomímica, haciendo shows de danza, a veces de actuación, a veces de comedia. Digamos que es una forma de transformismo que está enfocada sobre todo a hacer entretenimiento, ¿no? A que el personaje que uno cree sirva de entretenimiento. Y además de eso, digamos que en la parte estética, porque el drag es muy, muy estético, muy visual, la estética drag es sobre todo camp, como la describe Susan Sontag, ¿no? Entonces digamos que es una estética exagerada, es una estética que parece ridícula, que usa mucho la hipérbole, la exageración, y que digamos que la gracia es que se vea poco orgánica y poco natural, ¿no? Entonces el maquillaje es exagerado, las pelucas son enormes, los tacones grandísimos, la vestimenta también muy exagerada, este tipo de cosas. Y el drag queenismo entonces es, como lo mencioné, un tipo específico de drag donde el personaje que se crea es femenino. En mi caso, Atenea es un personaje femenino, pero no siempre es así. A veces se crean personajes que son masculinos o a veces se crean personajes que no obedecen como a estas líneas del género, ¿no? Que son cosas, si uno las ve estéticamente, son cosas muy raras, a veces que uno no podría definir como humanas, ¿no? De la importancia que tienen en Colombia, pues digamos que la escena no es nueva aquí en Colombia. Bueno, según digamos que lo que yo he rastreado como en fuentes escritas, en prensa y así, uno podría rastrear las primeras drags como a finales de los 90, inicios de los 2000. Pues tampoco es que sea pues viejísimo, que tenga muchas décadas, pero sí tiene sus años. Lo que pasa es que hace relativamente poco está saliendo del underground y está entrando al mainstream, ¿no? Entonces como que ya uno empieza a ver más notas en prensa, a lo mejor empieza a ver más en más fiestas o en más bares, shows drag. Digamos que es una escena que poquito a poquito ahí se va expandiendo. Alejandro, y frente a algo que mencionabas que me parece sumamente importante, que es este tránsito que ha hecho el drag de lo underground a, digamos, a algo mucho más reconocido, no solamente acá en Colombia, digamos que, ok, listo, en Colombia el proceso está haciendo o se está dando hasta ahora, digamos como que está dando esos pasos que son muy importantes, pero en sociedades como la europea, y estoy generalizando, digamos, a todo el continente, y la estadounidense, es algo que tiene un trasfondo histórico mucho más fuerte, más arraigado que para el caso colombiano, y no sé qué tanto para el latinoamericano. Partiendo de eso, ¿cómo podemos interpretar nosotros el drag o el drag queenismo en estas latitudes, lo que podría ser Europa y obviamente lo que es Estados Unidos, que creo yo, igual estoy hablando desde mi ignorancia, que es el que ha marcado de alguna u otra forma la pauta
en cuanto a estos estándares de representación de shows y demás? Pues digamos que sí, yo coincido en eso que decías, y es que el drag, el que mayormente se consume en Latinoamérica, es esencialmente un modelo norteamericano, ¿sí? Es un modelo de entretenimiento que se consolida sobre todo en los 80s, 90s, luego ya también durante ese periodo ocurre eso que comentaba, como que abandona lo underground, llega a lo mainstream y se empieza a consumir en América Latina. Entonces, el modelo estético, el modelo de shows, algunas formas de sociabilidad de los espacios drag, de las fiestas, de los bares donde hay shows drag, tienen mucha influencia norteamericana. Yo diría que en parte eso podría considerarse incluso una vía de imperialismo cultural en varios sentidos. Por ejemplo, yo les comentaba que las drags, el show más común que hace una drag queen es el de lip sync, ¿no? Que es como, es fonomímica, es poner una canción de otro artista y tú con tu personaje drag en la tarima o en el escenario, hacer la mímica como si tú estuvieras interpretando la canción, puede ser con bailarines o con tu coreografía, eso sí, haciendo una mímica muy exagerada. Pero, por ejemplo, si uno se pone a ver los shows, se da cuenta que hay una presencia muy fuerte de canciones en inglés, de canciones de pop en inglés, sobre todo, digamos, de mujeres muy reconocidas de la industria del pop, como lo son Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, y encuentra una porción mucho menor de canciones en español, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los estándares de moda. Entonces, por lo general, se copian bastante tipos de vestimenta que utilizan drags en Estados Unidos o tipos de vestimenta de pasarelas europeas, pero de marcas que se consumen mucho en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, como que hay una vía de consumo que es norteamericana, que representa una forma de consumir y una forma de ver la belleza y de ver el entretenimiento desde Estados Unidos, pero también hay, digamos que, algunos aportes locales, voy a decirlo así. O sea, por ejemplo, yo he visto también shows drag donde hacen canciones en español, he visto por ejemplo, algunas propuestas escénicas donde se tocan temas políticos locales, pues se hace crítica política de la vida política nacional. Entonces, como que yo creo que a los lugares a donde llega el drag, como que se enriquece un poco con la música de donde llega, con algunas propuestas estéticas de donde llega, con algunas cuestiones como de actualidad o de vida política o de vida pública donde llega. Alejandro, dentro de esa dinámica que mencionabas o bueno, de la que hablábamos un poco, de que la pauta la está colocando Estados Unidos, yo creo que en esa llegada a lo mainstream, obviamente tenemos que hablar de uno de los shows más importantes, como lo es RuPaul's Drag Race, que si no sé mal, están 12 temporadas, hay 5 All Stars. O sea, es un show que se ha logrado establecer, y no solamente establecer, sino expandir, digamos, como su comunidad. Está disponible en Netflix, por ejemplo. Entonces, digamos que el consumo es muy, pero muy amplio. ¿Cuál es el rol que ha jugado tanto el show, el Drag Race, como el personaje de RuPaul en la consolidación de este tránsito del underground a lo mainstream? Bueno, uno no le puede echar la culpa 100% a RuPaul, ¿no? Porque digamos que, como yo les comentaba en algunas fuentes escritas que he encontrado, en algunas fuentes, digamos, de periódicos y algunas entrevistas que yo hice en un trabajo que hice sobre la historia del drag en Bogotá, encontré que había, pues, varias personas empezaron a hacer drag en Bogotá antes de que RuPaul existiera, ¿sí? Pero si hay una cosa que es muy cierta, es que el hecho de que existiera un programa de televisión que fuera transmitido no solamente en Estados Unidos, sino en varios países de Latinoamérica, y que, digamos, hiciera un poco más explícito
qué era un poco esto del drag, como en qué consistía, como a qué se dedica una drag, como cuáles son las habilidades que tiene una drag queen, sí influyeron bastante. Entonces es un punto de inflexión, digamos más o menos el año 2002, 2003, cuando se empiezan a transmitir las temporadas de RuPaul Drag Race, por ejemplo, aquí en Bogotá. Yo encontré algunos recortes de prensa, por ejemplo, del periódico El Tiempo, donde decían como desde el no sé qué febrero, creo que era, se va a empezar a transmitir por televisión el afamado reality de RuPaul Charles. Bueno, y echaban el carretazo, entonces yo ya sabía que en esa época en Bogotá, pues la gente que tenía cable podía tener acceso al programa, ¿no? Y esos años coinciden con la aparición en escena de más drag queens, de más personajes drag queens de los que yo encontré antes de eso. Y luego hay otro punto de inflexión muy importante que creo que es el 2017, en el que en términos demográficos suben totalmente la cantidad de drags en Bogotá, y es después de que una marca que se llamaba My Drag hace un evento, hace una fiesta, y para esa fiesta trae a una ex concursante de RuPaul Drag Race, que digamos que ya tenía una carrera y fama a nivel internacional, que se llama La Ganja Estranja, y después de eso empieza a hacer como más fiestas y más eventos donde empieza a traer a más queens de este reality, específicamente de RuPaul Drag Race. Después empieza a hacer una cosa que se llama Viewing Parties, y es pues un evento en el cual la gente se reúne en un bar a ver los capítulos de RuPaul Drag Race en vivo, ¿sí? Como ir a ver un partido o como cuando la gente iba a ver los capítulos de Juego de Tronos, así. Y bueno, pues además del capítulo, por lo general invitaban a drag queens locales de aquí de Bogotá para hacer shows. Y desde que empiezan a existir esos espacios, más o menos en 2017, como les comenté, empiezan a haber más y más y más queens en Bogotá. Pero entonces ahí hay una cuestión interesante, y es como es hasta que se crean estos espacios alrededor de RuPaul y alrededor de personajes de concursantes de RuPaul Drag Race, que entonces el drag empieza a coger esta fuerza, ¿no? En los últimos años empieza a coger esta fuerza. Y entonces eso nos dice bastante del papel que tuvo la televisión, y que tiene este papel, tiene este reality en específico en la televisión, para entonces que más gente se empezara a enterar y se empezara a animar como a incursionar en el arte y en la escena drag. Red, white and blue. I'm American, American, American. I am American, American. Ok, bueno, sí, ya teniendo claro todo esto, ¿no? Porque ya esto nos muestra, digamos, una visión más amplia de cómo ha sido todo el proceso. Pero bueno, a ver, sabemos, y no es un secreto que no todo es color de rosa, ¿no? Sabemos que hay cosas también a las que se han tenido que enfrentar, tanto los drags como el drag como tal. Entonces, esto nos lleva pues a esta pregunta, que sería como, ¿qué ha sido eso a lo que se ha enfrentado o que sigue enfrentando el drag queenismo o el drag en general? Ya hablan en términos, por ejemplo, de estigmas de la sociedad, ya sea persecuciones, discriminación, y es como para dar unos ejemplos, ¿sí? Como a qué se ha enfrentado. Sí. Bueno, Colombia es una sociedad muy católica, en teoría laica, pero aún así en cuestiones institucionales sigue siendo muy, muy católica, por lo menos con una sociología muy católica, o sea, con una forma de ver el mundo muy católica. Y nosotros en Colombia no hemos tenido, digamos, episodios de importancia social, como por ejemplo las revueltas de Stonewall en Estados Unidos a finales de los 70. Entonces, digamos que eso crea estigmas en general, digamos, hacia la comunidad, ¿no? No solamente hacia las personas que hacen drag, sino también hacia las personas independiente que hagan drag o no, que son homosexuales, que son transexuales, o que son bisexuales, que son no binarias, etcétera, etcétera. Hay un estigma particular, creo yo, lo digo también un poco desde mi experiencia personal, hay un estigma particular, creo yo, hacia las personas que no solamente, digamos, son homosexuales, sino que deciden, digamos, como transgredir un poco el género, su expresión de género, como exponen su cuerpo ante la sociedad,
o cómo deciden vivir su cuerpo independiente de su sexo biológico, por decirlo así. En ese sentido, sí hay ciertos estigmas hacia las personas que hacen drag, sobre todo cuando los personajes son femeninos, ¿no? Cuando digamos que son hombres en términos de género, son hombres las personas que deciden darle vida a un personaje femenino. En parte siento yo que es porque en una visión del mundo muy patriarcal, ser mujer o querer, digamos, no sé, es que suena horrible como imitar a una mujer, no, eso no es lo que hace una persona que hace drag, pero así lo ve la gente, ¿no? Entonces, así lo ven muchas personas, entonces como eso de, abro paréntesis, querer imitar a una mujer o ser como una mujer o parecerse a una mujer o querer acercarse a la feminidad, es como bajarse un escalón, ¿no? Es como ir hacia atrás en las escalas de qué es mejor ser según el patriarcado. Entonces, claro, en ese sentido sí hay comentarios despectivos sobre cómo luce una drag, además en el sentido de que como las drags son súper exageradas, como pelucas grandes, maquillajes exagerados y demás, entonces es como, no, es que se ven horribles, es que parecen monstruos, es que parecen demonios. Una vez yo me acuerdo que ocurrió un caso de discriminación en el centro comercial andino, hubo una marcha, pues hubo una manifestación, pues, ahí afuera del centro comercial, y fuimos algunas drags, había mucha prensa, entonces nos tomaron fotos, eso creo que salió en una nota del Tiempo, salíamos como en una foto ahí en primera plana, y los comentarios de la gente eran así, ¿no? Como es que parecen monstruos, es que, ¿qué es eso? Es que eso ni siquiera es parecerse a una mujer, es querer parecerse a un monstruo, bueno, cosas de este sentido, de este tipo que tienen que ver con, o que hacen referencia con lo dramático y lo exagerado que es el drag. Además de eso, digamos que si hay otro tipo de estigma también que está generalizado eh, en la comunidad y que era mucho más fuerte en las décadas de los 70s, 80s, que es por ejemplo todos estos roces que se tienen con la policía o por ejemplo los inconvenientes que existe con la policía con el hecho de que existan establecimientos que hacen este tipo de shows. Entonces, por ejemplo, eso ya casi no pasa, menos mal, pero antes sí pasaba bastante, uno lo encuentra, por ejemplo, si uno entrevista a personas que hacían drag en los 90 inicios, sobre todo en los 90 uno se da cuenta de esto, ¿no? Que, por ejemplo, si había un show drag y llegaba la policía, como que la policía golpeaba y ellos tenían como que hacer silencio y apagar las luces y esperar a que se fueran porque si dejaban entrar la policía, aunque en los 80 cambió el código penal y ya no era ilegal como hacer un show drag en un bar, porque antes sí era ilegal, pues igual la policía entraba y encontraba cualquier pretexto para coger a las personas que estaban ahí, sobre todo si había población trans o gente que hiciera drag peor y llevárselas pues como para el calabozo y esto, entonces sí hay como a veces cierto malestar en relación a las posturas institucionales, ¿no? Sobre todo de la fuerza pública. Put your money down, raise your back, spin the wheel. The realness. Bajo ese contexto del que nos has hablado un poco y llegando creo que al punto central de esta entrevista, de esta conversación sobre el cuerpo y en general los performances, en este caso el drag como fuente histórica, has mencionado que se ha sufrido una serie de estigmatizaciones, de persecuciones, que si bien han disminuido con el pasar de los años, siguen vigentes, tanto en la identidad, o sea, lo mencionabas, nosotros como latinos, como colombianos, como que la tendencia al cambio no es tan fuerte y se va a seguir un modelo que es viejísimo, o sea, yo creo que incluso estamos como en la segunda regeneración, por así decirlo, acá en el país. Entonces, puede el drag, puede, o pueden las drag queens, desde lo que hacen, desde su función, desde
sus motivaciones, por así decirlo, expresar posiciones políticas de protesta o reivindicaciones culturales, o lo resumo en, ¿puede ser el drag un elemento histórico? ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo, sí, o sea, digamos, a ver, todo es político, así no sea explícitamente político, ¿no? Todo tiene una carga política, eh, todo tiene una carga de, ¿cómo lo digo? O sea, sí, como una postura, una forma de plantarse hacia la sociedad y además todo puede ser historizable, por decirlo así, ¿no? O sea, todo tiene una dimensión y un lugar en el tiempo y en el espacio. Entonces, digamos que, bueno, voy a responder eso un poco por partes. ¿El drag puede ser político? Sí, puede ser explícitamente político. Por ejemplo, a mí con mi personaje me gusta hacer sátira política y expreso, digamos que algunas posturas personales a través del personaje. Pero además de eso, el hecho de que una persona decida incluso travestirse así sin necesidad de que esa forma de travestismo sea el de una drag queen o el de un personaje drag, que una persona decida travestirse y salir a la calle ya es un acto político, ¿no? Y es un acto, digamos, de desafío hacia instituciones muy fuertes y muy arraigadas que tienen que ver con el hecho de que los cuerpos deben, digamos, entre comillas, ser como que uno debe tener claro cuando ve un cuerpo qué es ese cuerpo y ejercer algún tipo de control encerrándolo en algunas categorías de si es hombre o si es mujer y esto. En ese sentido, el drag claro que puede ser, el travestismo en general, claro que tiene una carga política. Ahora, si uno se da cuenta, digamos, si uno se pone a revisar la prensa que hay sobre la marcha del orgullo, la marcha del Pride, o si uno se pone a ver videos o bueno, de hace varios años, uno se da cuenta que casi siempre, por no decir siempre, yo encontré durante varias décadas, todos los años, evidencia de que habían drags allí, ¿no? Y digamos que esta es ha sido una marcha, ha sido un evento que siempre ha tenido un connotativo político importante en la lucha de los derechos, de reconocimientos de derechos civiles. Entonces, digamos, si hay drags en la arena política, por decirlo así, en la arena por los derechos de las personas de la comunidad, yo creo que sí. Y yo creo que a las drags les queda fácil, entre comillas, es porque son personajes que visualmente son muy atractivos, ¿no? O sea, la gente les pone atención, entonces eso se puede utilizar como una plataforma en la medida que la gente le va a poner atención a tu mensaje. Entonces, claro, yo creería que si uno se pone a hacer como, no sé, la historia por las luchas de los derechos civiles de la comunidad, en algún momento se va a tener que encontrar con que hay personajes drag que son un poco portadores de estos mensajes. Ahora, sobre la dimensión histórica, pues es que uno puede analizar muchas cosas desde el drag. Yo, digamos, por ejemplo, bueno, como les comentaba, yo hice una investigación que cuando la presenté quedó más o menos incompleta porque en realidad pues era para un curso de la universidad, el curso de historia del tiempo presente, pero después de eso yo lo quise seguir, como quise seguir profundizando en la investigación y ahí voy todavía. Y eso uno puede, o sea, pues lo puede agarrar por muchas cosas, ¿no? Digamos, hay una materialidad del drag, hay una economía del drag, donde la gente compra los insumos, cómo la ciudad se configura en sectores donde uno puede encontrar o no cosas para hacer drag, cómo el drag configura mercados, por ejemplo. También uno puede encontrar en el drag las cuestiones que les mencioné del imperialismo cultural, de formas de consumo, de qué consume la gente, de cuáles son, por ejemplo, las diferencias entre los shows que hacían las drags en los 90s y los que hacen ahora, y entonces puede trazar, digamos que como una cronología del consumo de la industria pop norteamericana. Tiene muchas dimensiones en términos sociales, pienso yo, que se pueden analizar y que se pueden historizar de una manera, yo diría, muy exitosa, porque al no ser una forma de expresión artística tan vieja, pues absolutamente todas las fuentes corresponden a la historia contemporánea y hay bastante donde agarrar. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que ese es como el objetivo principal
precisamente de este episodio, de esta conversación, porque, ok, yo he visto algunas temporadas de RuPaul, o sea, volviendo como al ejemplo claro, que igual, o sea, tenemos que traerlo a colación, porque es como lo que más se consume y creo que la gente tendrá una referencia más clara con el show de RuPaul. O sea, haciendo memoria un poco, yo recuerdo, por ejemplo, un testimonio que dio Bob de Drag Queen, en el que decía que participaba en estas marchas del Pride, y que en esta búsqueda de la reivindicación de sus derechos, de su comunidad, pues muchas veces iba presa, o por ejemplo lo que le pasó, creo que te lo mencioné un poco cuando estamos planeando este episodio, lo que le sucedió a Cynthia Lee Fontaine, que, bueno, por no sé cómo llamarlo, azares del destino, se salvó de un atentado, si no estoy mal, en el que murió, o sea, bueno, murió no, digamos que fue asesinado un conocido, un amigo, un familiar, no recuerdo bien. Entonces, digamos que a pesar de todas las luchas ganadas, igual esto lo sigo hablando, insisto, desde el desconocimiento, a pesar de todo lo que se ha ganado, el recorrido es todavía muy largo, ¿no? Now, sissy that wow. Con esto me gustaría preguntarte, aunque creo que has dado luces durante la charla que hemos tenido, ¿tú cómo ves o cuál es, que tú entiendes, el rol del drag dentro de la comunidad LGBTQ+? O sea, no quiero decir con esto que sea el drag quien lidera el movimiento LGTBI, pero por lo menos sí, como lo mencionaste, es visualmente más atractivo, entonces puede que tenga más difusión. No sé cómo aprecies este comentario, si estás de acuerdo o no, y si conoces otros casos, por ejemplo, donde los actos de protesta de algunas drags, como el caso de Bob de Drag Queen, que igual es reconocido por el mismo tema de que se hizo público en RuPaul, pues si tienes alguna idea, conoces de otros o algunas situaciones personales que quizá nos quieras compartir. Bueno, digamos que voy a hacer una claridad antes, y es que hay una frontera, yo digo que es difusa, y intentando organizar teóricamente esto en la cabeza, como que a veces me cuadra, a veces no, y es como, o sea, en teoría y por definición, no necesitarías hacer parte de la comunidad LGTBI más para ser drag, ¿no? O sea, en teoría una persona, o sea, por ejemplo, un hombre heterosexual cisgénero podría tener un personaje, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, cuando uno se va a la realidad del asunto, se da cuenta que la gran mayoría en términos demográficos, la gran mayoría de personas que hacen drag son hombres homosexuales o mujeres trans. Entonces eso inevitablemente vincula al drag queenismo dentro de la comunidad, ¿no? O sea, le da un lugar, digamos, relevante dentro de la comunidad. Además de eso, el hecho de que estas personas le den vida a estos personajes está relacionado con que puede que consuman cosas similares, puede que tengan algunas referencias de la cultura pop similares, porque si algo ha hecho espectacularmente bien la industria del entretenimiento norteamericano y el capitalismo además es decirle a la gente que consumir según su género, su edad, su sexo, su orientación sexual. Eso ha ocurrido total con la comunidad. Entonces, digamos que también hay unas formas de consumo del entretenimiento que vinculan al drag queenismo con la comunidad. Entonces, bueno,
a la pregunta como ¿cuál es el rol? Yo diría, bueno, por un lado, los lugares donde son más comunes, digamos, ver o poder encontrar shows drag son en lugares de entretenimiento nocturno de la comunidad, o sea, lo que uno llamaría mal llamado un bar gay, ¿sí? Además de eso, entonces, como ya les comenté, uno los encuentra en ciertos lugares de reivindicación de los derechos civiles de personas de la comunidad, por ejemplo, en la marcha del Pride, en la última protesta que hubo, por ejemplo, después de que murió Alejandra, una mujer trans aquí en Bogotá, por negligencia y transfobia institucional por parte de la Secretaría de Salud. Aquí hicieron una marcha, algunas drag queens fueron. Entonces, como en esos espacios también se les puede encontrar. En ese sentido, bueno, repito lo que dije anteriormente, como que son personajes que a veces hacen, como que sirven de spotlight, em, o de un personaje muy llamativo para llevar como este mensaje, ¿no? Para hacerlo un poco más visible. Pero por otro lado, por ejemplo, si uno mira, claro, aquí en Colombia esto del draconismo, digamos que apenas está cogiendo como fuerza, está volviéndose parte del mainstream, pero si uno mira casos como en el de Estados Unidos, donde ya es un poco más viejo el asunto, uno se da cuenta que el drag se está disociando un poco de la comunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no solamente encuentras drags en bares, como dije, mal llamados bares gays, en bares que no tienen o que no están dirigidos al público de la comunidad, también es show drag. Algunas drags hacen, por ejemplo, leen cuentos para niños en bibliotecas públicas. Hay familias, digamos, de parejas heterosexuales con hijos que consumen el programa y que van a ver a las drags, ¿sí? Entonces, yo diría que puede que eso pase, no sé, esto es una hipótesis, por las características de las personas que dan vida a los personajes. En un principio el drag sí está bien asociado con la comunidad, pero puede que conforme más luchas se vayan ganando y más popularidad vaya cogiendo el asunto, el drag se vuelve una cuestión de entretenimiento en general y no solamente de entretenimiento para de la comunidad y para la comunidad, aunque sí que tienen un mensaje, digamos, bastante notable de aceptación de la diversidad sexual y de género y, bueno, este tipo de discusiones. Alejandro, un poco para ir cerrando esta conversación, este carretazo que estamos echando acá sobre la drag y su relación con la historia a partir de esta discusión sobre fuentes históricas. Hay una frase, y bueno, creo que para ilustrar a la gente que nos está escuchando en estos momentos, o sea, como que volvemos a RuPaul, que es lo que más se consume. Una frase que a mí me parece muy significativa, como lo es esta de, abro comillas, todos nacemos desnudos, el resto es drag. Partiendo de esta reflexión que hace RuPaul constantemente, ¿cuál o qué genera en ti y cuál sería el comentario que tú le dejarías abierto a la gente que nos está escuchando sobre el desconocimiento de lo que es el drag? Tú lo mencionabas, en Colombia se está abriendo paso hasta ahora, creo que lo está haciendo bien, por ejemplo, con esta iniciativa que mencionabas de Oh My Drag, que ha traído grandes queens, como Manila, Trinity, bueno, digamos que ha sido una lista de queens muy interesante, que ayudan a que el ambiente, aunque creería que, bueno, y es el problema creo que de Colombia, ¿no? Todo muy central, todo muy centralizado, entonces solo Bogotá, y de vez en cuando Medellín, pero, y Colombia un país de regiones, digamos, esta conversación la estamos teniendo entre Bucaramanga y Bogotá, digamos, en Bucaramanga creería que nulo
o muy, muy poco, muy underground precisamente, en comparación de lo que es Bogotá. Entonces, dentro del mismo país hay unas diferencias muy abismales en cuanto al reconocimiento que del drag se tiene. Entonces, no sé cuál es la reflexión que te deja partiendo de esta frase que dice RuPaul sobre el cuerpo como fuente histórica, sobre el mismo drag queenismo, con la experiencia que tú tienes con Atenea. Bueno, digamos que me gustaría decir ahí una cosita antes, y es que, bueno, sí, total, lo que dices es súper cierto. Siempre Colombia ha tenido ese gran problema del centralismo muy, 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 muy marcado. Sin embargo, sí que yo conozco que en otras ciudades hay escenas drag muy buenas, o sea, hay artistas muy buenas en otras ciudades, en Medellín, hay, pero también en Bucaramanga, en Cali. Conozco a un par de personas, por ejemplo, en Pasto. Claro, no es tan extendido, pero yo creo que ahí va poquito a poquito la escena tomándose lugares, pues más lugares, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, sí, claro, hay marcas, por ejemplo, pues, a ver, Oh My Drag es una de ellas. Hay marcas que han abierto la puerta un poco para que la gente vea qué es el drag. Por un lado, digamos que trayendo aquí a Colombia a estas artistas, ¿no? Que ya tienen carrera, que conocieron el spotlight después de haber participado en RuPaul Drag Race, pero siento que estos espacios han hecho algo más importante, mucho más importante, que es darle un lugar seguro a personas que quieren comenzar en el drag y además darles espacio en tarima, ¿no? Para que las queens locales se presenten y se encuentren artísticamente y den a conocer un poco su propuesta artística, porque, digamos, yo lo digo desde mi experiencia personal, si no hubiese tenido estos espacios seguros para, para sacar a mi personaje, pues quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Y siento que eso es una cosa muy importante, también un poco a modo de reflexión, y es, claro, muy importante RuPaul, muy importante todo esto, esta visibilidad que ha tenido el drag por el lado del consumo de lo mainstream, pero también, y si digamos a la gente que está escuchando el podcast le interesa, pues que no solamente vea eso, sino que también vea un poco como cuáles son las propuestas locales de la escena que cada vez crece más en Colombia. Y bueno, lo que me decía, sí, pues RuPaul tiene una frase muy famosa que es todos nacemos desnudos y el resto es drag. Tiene mucho de poético, ¿no? O sea, a ver, uno lo puede agarrar por dos lados. Si uno se va por el lado literal, uno dice como, o bueno, mejor, si uno se va por el lado más minucioso y más crítico, dice como, bueno, no, porque el drag además no solamente requiere, pues el drag requiere una propuesta estética específica, ¿no? Esto que les comentaba de la exageración, de una técnica de maquillaje específica, de la creación de un personaje que es adicional a la identidad de uno de civil, por decirlo así. Pero por otro lado, si uno lo toma por el lado más poético, uno dice, ok, sí puede ser verdad porque, digamos, lo que uno hace muchas veces con la vestimenta, con la forma con la que uno se viste, con lo que uno hace cotidianamente, con la forma en la que uno se relaciona, es un poco hacer como un performance, ¿no? Como qué quiero decir yo con mi vestuario, qué quiero decir yo con mi presencia. Eso potenciado y con otra personalidad es un poco lo que hace uno con el drag. El mensaje de RuPaul era pues bueno, pienso yo, es un poco explicar el espíritu del drag como una forma de arte, y es como que tú estás comunicando algo, ¿sí? O sea, claro, debajo de tu cuerpo hay una persona, hay piel desnuda, mm, pero luego todo lo que tú haces encima de eso, lo que tú haces con tu maquillaje, con tu vestimenta, con la forma en la que te plantas en el escenario, con el tipo de show que lanzas, es un poco como dar un mensaje, dar a conocer un sentimiento, una idea, un concepto. Es un poco lo que uno hace con los shows, ¿no? Y es una cosa magnífica que te permite tanto el drag como otras muchas formas de arte, y es como hacer catarsis. Y expresar y sacar de tu cuerpo cosas que sientes, cosas que siempre has querido decir,
emociones muy fuertes que tienes y que no encuentras otro lugar o otra forma para expresarlas. Bueno, Alejandro, a mí no me queda nada más que agradecerte por estos minutos en que hemos compartido acá experiencias en pura carreta, en este especial de carretazos historiográficos. Reiterar las gracias a nombre de mis compañeros que no están el día de hoy, de Stewart, de Juancho. La verdad que es un tema que precisamente necesita ser más discutido y no solamente en un ambiente informal, ¿no? O sea, no solamente en un parche de amigos, en la calle, en un bar, sino desde lo académico, y por eso valoro tanto, porque yo te conocí en el Congreso de Historia del año pasado, que hubo allí en Bogotá. Digamos que me sorprendió y bueno, un año casi exacto después, como que precisamente y nosotros, sabiendo que tenemos un medio de difusión de la historia, si se puede llamar así, como que quisimos traer la voz del drag y, y que la gente que nos está escuchando, quienes llegaron hasta acá, los oyentes de pura carreta, sepan que desde las expresiones corporales, el performance del drag, también se pueden dar discusiones históricas, que son discusiones sumamente importantes, que en Colombia, por más de que el asunto esté tomando fuerza hasta ahora, necesitan darse, quizá no emulando todo lo que se hace en Europa, quizá no copiando a rajatabla lo que se hace en Estados Unidos, pero sí entendiendo que sirven de guía, ¿sí? Entonces, nada, reiterar las gracias por este episodio tan especial. No sé si tengas algo más para agregar en esta despedida. También darle las gracias a mi hermana, a Valentina, pues por haberme acompañado en esta conversación. Y pues te doy ya paso a ti, Alejandro, y a Valen luego para terminar este episodio. Pues digamos que, claro, la relación que yo he construido con el drag, no como un artista de drag, sino como historiador, eh, me ha parecido muy bacana. Y pienso un poco en esto que comentábamos cuando pues me comentaste más o menos, pues me pasaste la propuesta del episodio y así, y era como las fuentes y cómo un historiador, digamos, que podría investigar estos fenómenos, ¿no? Em, claro, digamos que uno sí debe hacer igual ese ejercicio, pienso yo, o lo podría hacer y es muy legítimo, obviamente, el ejercicio de prensa, de ahí uno saca bastante información, pero hay elementos que a veces no son tan comunes en la historia, en la práctica de la historia en el país, que alguna gente dice como que son nuevas fuentes, pero pues realmente no son nuevas fuentes. Uno se da cuenta que estas fuentes las están utilizando en otros lugares del mundo pues, desde el siglo pasado, y es, por ejemplo, lo valioso que resultan, por ejemplo, las fuentes orales, lo valioso que resulta el ejercicio de la observación en lugares donde se llevan a cabo shows drags, la observación de intentar, incluso se puede hacer con algunos elementos de análisis de la imagen, eh, analizar, por ejemplo, los vestuarios y qué elementos, descomponer un poco los elementos de este vestuario o descomponer un poco los elementos del show, fijar en las relaciones o en los tipos de interacciones que están teniendo lugar en el bar, utilizando quizás algunas herramientas teóricas o metodológicas de la sociología, por ejemplo. Claro, si uno solamente se va por la fuente escrita, no se va a perder de muchas dimensiones de un fenómeno social tan interesante, que tiene tantas aristas, perdón, desde los estudios de género, como pueden ser de los estudios de economía, o de los estudios culturales, por ejemplo, que es un tema como el drag, como el draconismo. Entonces, sí, digamos que la idea es un poco a las personas, a los investigadores, o bueno, no necesariamente historiadores, que les interese el tema y que quisieran como investigar e indagar un poco, prestar atención como a esto, ¿no? Como a estas fuentes y a estas vías que no siempre consideramos, porque consideramos que son de otras disciplinas o que son más bien un poco periodísticas por ser tan contemporáneas y tan del tiempo presente,
pero que en realidad tienen demasiada información y que le pueden aportar a uno mucho en términos de investigación histórica. Bueno, ahora por mi parte, al igual que mi hermano, yo tengo como una gratitud muy grande, uno, porque pues es mi primera participación en el podcast y estoy muy contenta de que sea justo en este episodio, porque es algo que pues me llama mucho la atención, la verdad fue muy informativo para mí, me siento como una carretuda más que estuvo escuchando y enterándose de un montón de cosas. Respecto a esto último que nombras, la verdad lo rescato demasiado, ¿sí? Hay muchos componentes, ya como tú lo dices, del drag, que nos permiten, o sea, nos dan diferentes puntos de vista, y en esto quiero añadir en mi campo de estudio, que sería el idioma y el uso del lenguaje, en donde yo personalmente no puedo evitar escuchar a una drag queen hablando y analizarle todo lo que implica su habla. Entonces, creo que hay mucho, o sea, que es y es algo que disfruto mucho, el hecho que sea tan amplio, ¿no? Que sea algo tan grande que nos permita, pues, obtener información de tantas formas, como tú lo dices. Pues de nuevo, en serio, muchísimas gracias. Espero que, bueno, todos los carretudos hayan saldado sus dudas, que bueno, aquí obviamente se obtiene muchísima más información, y muchísimas gracias de nuevo por participar. Vale, muchísimas gracias a ustedes. En serio que me emocionó mucho ser parte de este episodio y pues hablar un poco de dos de las cosas que son como más importantes en mi vida, ¿no? Una es mi pasión desde chiquito, que es la historia, y la otra es pues una cosa que le ha dado tanto sentido a mi vida, que es el drag. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, no sé si de pronto alguna persona le interesa el tema, quisiera investigar un poco y cree que yo le pueda, no sé, colaborar de pronto con un poco comentándole cómo ha sido mi investigación o cómo han sido las fuentes y demás. Mi Instagram, el Instagram que yo tengo de Atenea es dark, como oscuro en inglés, dark Atenea, con H después de la T. Nada, pues si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo del tema, me pueden escribir ahí con mucho gusto. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Listo, Alejandro. Y a la gente que está escuchando, recordarles las redes sociales también del podcast: Instagram, Facebook como Pura Carreta Podcast y Twitter como Pura Carreta Pod. El podcast lo consiguen en cualquier plataforma, llámese Spotify, Anchor, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Este fue un episodio más de los carretazos historiográficos hablando sobre el drag. Un episodio sumamente interesante. Sigan conectados a este gran especial, súper académico, pero bastante entretenido que estamos haciendo. Quizás sin tantos elementos teóricos, pero muy informativo. Y a la gente que nos escucha, recordarles que este especial sigue, que aún quedan varios temas por tratar. Este fue uno más, uno muy interesante. Esto es Pura Carreta Podcast. Adiós.